para que el sector privado produzca. ¿Qué tipo de bienes va a producir el sector privado? Yo leí que en Corea del Sur en los años 70 y 80 ellos apoyaron, o sea, el gobierno apoyó a una industria de acero llamada POSCO, o sea, con tierra, protección, Electricidad barata. Aquí van a producir bienes industriales, maquinaria y eso. pero más que nada es para exportación. ¿De acuerdo? O sea, política industrial, yo creo que lo dice todo el artículo, no hay una única definición. O sea, eso puede variar. Usted puede irse a la OCDE y dar una definición. Usted puede irse a cualquier lugar y dar una definición diferente. Pero es básicamente, el gobierno hace cosas, implementa políticas, para que el sector privado de la empresa produzcan bienes industriales y luego los exporten. Para exportar, ¿qué tiene que ser? ¿Competitivo en base a qué? Precio y calidad. Mientras más bajo el precio, más la calidad obviamente va a ser más competitivo. Entonces, eso es política industrial. En el mundo de hoy, es cada vez más común. Por ejemplo, China hoy produce creo que el 96% de los barcos. Hace quizá 60 años eso era todo lo pueblo, China no producía nada. Pero lo logró con política industrial. Estados Unidos hoy está comenzando a producir masivamente los microchips más avanzados. Eso se logró con política industrial. Taiwán produce microchips desde hace 50 años, 40 años, perdón. Eso se logró con política industrial. Corea tiene unos fabricantes de electrodomésticos, de vehículos, de los más grandes del mundo, a nivel de exportación. Claro, pero todo eso sucede por política industrial. O sea, todos los países del mundo, todos, sin excepción, quizás Suiza no, pero todos los países del mundo que se han desarrollado lo han hecho con alguna forma de política industrial. El que ahora vengan a decir países como Estados Unidos, la Unión Europea, que hay que tener free market, o sea, que el gobierno no puede estar interviniendo en los mercados, que hay que dejar que el mercado actúe y se autorregule, que no se puede tener proteccionismo, que hay que bajar la regulación. Si Fran Fuente estuviera diciendo eso, dijera, todo eso es mentira del diablo, como él llama allá. O sea, esto te lo dicen los países desarrollados hoy, porque ya se desarrollaron con eso. Pero no era así hace 100 años, hace 80 años. Ellos tienen este mindset, tienen este tipo de narrativa de que el mercado se autorregula, que no sé qué, que no sé cuánto, siendo mentira. Es lo mismo aquí, por ejemplo, se dice una planta de carbón. Que no, que el carbón contamina, que el carbón contamina, pero todo aquí contamina. Tú me vas a decir a mí que República Dominicana, que está haciendo una planta pequeña y que no consume casi electricidad, está contaminando, pero China, Estados Unidos, Europa tienen muchísimas plantas de carbón y no contaminan. O sea, eso es como que decir, yo me desarrollé con carbón, Inglaterra se desarrolló con carbón, Estados Unidos, China lo está haciendo, Europa, pero tú que eres pequeñito, no lo hagas porque tú contaminas. ¿No le parece como un poco hipócrita eso? Entonces, esto es una forma de proteccionismo. Yo estoy de acuerdo con política industrial bien hecha. De hecho, yo estudié, cuando uno estudia desarrollo económico, entre las cosas que uno estudia es esto. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Un país que no hace eso, normal, casi siempre fracasa. ¿Algo más? ¿Algún otro punto del artículo? Bueno, no el artículo, pero eso nos va como un poco en contra de lo que vimos de la conclusión del modelo como de Ricardo, porque si se hace política industrial, eso como que destructura la vocación natural De recursos, de recursos que se da. Totalmente de acuerdo. Que se da como en el mercado naturalmente en relación a la cosa que cada
país es más productiva haciendo, de por sí. Entonces, si tú tienes que subsidiar, o sea, yo entiendo, yo supongo que la política industrial tiene más sentido desde un punto de vista de los motivos geopolíticos y de mercado estratégico y todo así, que de teoría económica pura y dura, porque si no, por ejemplo, existiera el incentivo o enemistad entre países, que si a nadie le importara consumir fuera de acá adentro, o a Estados Unidos le importara que China tuviera poder haciendo un microchip, y eso por razones políticas sí le importa. Una política industrial suplementaria que los recursos vayan de sitios más productivos a menos productivos, porque precisamente lo que está haciendo. Hay algo que se llama falla de mercado. Yo no tú has oído todavía el entero. Los mercados tienden a generar problemas ellos mismos, los cuales es una justificación para que el gobierno puede darse el caso que República Dominicana tenga ventaja comparativa haciendo no sé, licuadoras. Pero, y ese es el tema que empezamos a ver hoy, quien hace licuadoras en el mundo es Samsung, Huawei. Son empresas que tienen unos niveles de volumen de producción muy elevados. O sea que mientras más volumen tú produces, más barato tú produces. Y mientras más barato tú produces, tu costo menos, pues tú vendes más barato y es más competitivo. Como él tiene tanto tiempo haciendo eso, una empresa nueva de un país pequeño le va a ser difícil competir con ella. O sea que hay una especie de barrera de entrada a nivel de mercado. La política industrial viene a corregir ese tema. Obviamente van a haber objeciones con esto, porque tú vas a decir, ¿cómo tú sabes hoy que haciendo licuadora no se va a mantener ventaja comparativa en el futuro? Tú no eres clarividente, es cierto. Pero ¿cómo tú sabes que tú no vas a tener ventaja comparativa haciendo una serie de cosas? Simplemente porque tú como país pequeño no tienes volumen para producir. O sea, a pesar de que eso, como tú bien dices, cuando a veces los modelos que hemos visto, yo le digo a ustedes que a mi rol es darle los modelos. No necesariamente yo estoy de acuerdo con esos modelos. Y sobre todo con esto. O sea, yo creo que los países en desarrollo como nosotros, de manera muy activa debemos tener política industrial, porque si no, vamos a estar siendo siempre pobres con respecto a esos países ricos. Y más que nada porque ellos en un momento hicieron esto, aunque ahora están diciéndonos sobre que asignemos suficientemente los recursos dependiendo de la verdad que funciona. Pero ellos primero hicieron esto, todos. Bueno. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. A una economía, por ejemplo, la economía de nuestro país, una economía en crecimiento tiene que tener como pilar o es esencial para una economía en crecimiento tener un industria local. No necesariamente, tú puedes tener sectores que son de servicios que crecen, turismo, aquí dicen industria turística, pero eso no es así, turismo y servicios. Sector financiero, bancos, entonces ahí el Caribe tiene turismo, sector financiero, está chiquito. Bueno. ¿Qué? Otra cosa que se ha creído también era que un problema que daban los subsidios era que juntaba mucha gente. Sí, claro. Eso es un problema. 100% un problema. Que no eran eficientes, que no se activan eficientes. También al sus costos bajaron, ellos podían, o no que bajaron, sino que los costos eran inferiores, ellos podían poner los precios por debajo. Entonces también le tumbaban los precios a los que no le daban el subsidio. Bueno, eso es China hoy. O sea, China, las empresas chinas que exportan tienen un paquetón de subsidios. Cuando vienen a competir con empresas de aquí, de México, de donde sea, están con una ventaja, yo creo que incluso desleal. O aquí no se dan ese tipo de subsidios, no se dan esa ventaja. En México no se dan, o no necesariamente van a dar. Entonces tú competir con ellos va a ser difícil. Y esa es la queja de Trump, la queja de los europeos con respecto a China. También que se preguntó cuándo ellos estaban teniendo de retorno por los subsidios que estaban dando, que era negativo. Por cada dólar que ellos daban, ellos recibían creo que era 20 centavos. Pero hay un tema probablemente de cómo se lo digo, porque a futuro tú vas a tener, como tienen ellos hoy, que todos los barcos del mundo se producen ahí un poquitín de poder. Entonces, bueno, eso te genera a ti otro beneficio como país, porque
que el Estado Chile le estaba dando subsidio. Yo creo que ellos quizás no están midiendo, ¿sabes? Pero con esto no digo que Carlos esté mal, Carlos está bien. Ahora, hay una serie de intangibles o de otros activos estratégicos que tú tienes que ver para considerar por qué decidieron darle un incentivo a un sector de cerrar. Paso el debate. La solamente. ¿Cómo te dejan caer? Bien. ¿Alguien ha oído el concepto de economía de escala? Se va a crecer, sí. Ok, ya. Primero existen tres tipos: economía de escala, deseconomía de escala y economía constante de escala. Ok, pero ¿qué? Ok, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es rendimiento? Lo que tú tienes que decir era rendimiento, con otra palabra, rendimientos constantes en escala. ¿Alguien escuchó eso? Vale. Yo escuché como que mientras más grande una empresa, los costos que tiene se pueden distribuir más entre las unidades. Eso es economía de escala. Por ahí estoy hablando de rendimiento constante de escala. A ver. Eso es en qué proporción cuando aumenta la producción, el trabajo. ¿Cómo en qué? ¿En qué? En qué, no es proporción, ¿qué medida? Vamos a decir creciente, si el rendimiento es creciente, constante o decreciente. Ok. Tenemos la función de producción, capital, trabajo. Con esos dos insumos. Bueno, me voy a decir algo. Vale. Constante es que el ingreso marginal se permanece igual independientemente de cuántas unidades yo hago. O sea, yo tengo 10 y hago la 11, hago lo mismo que si tengo 10 y hago la 1000. No, pero rendimiento, o sea, Para la transformación constante. esto es desde el punto de vista de costos. No, está hablando de ingresos. Bueno, el costo es que tenemos el costo marginal, se permanece igual. Rendimiento constante cuando, o sea, si yo tengo mi otra producción, capital y trabajo, si yo lo duplico, se duplica la producción. Exactamente se lo explico. O sea, que tú dices, bueno, si yo aumento mis insumos en un 10%, no vamos a decir que yo lo. Si lo aumento en un 10%, yo voy a esperar que mi producto suba en un 10%. Exactamente, ¿de acuerdo? Usted no multiplica. Si yo lo aumento, o sea, si yo tengo capital y trabajo y lo aumento en un 10%, los dos, la producción, la cantidad que yo produzco, va a aumentar exactamente un 10%. Bueno, Yo mencioné lo de certificar, que es lo que se llama grado de homogeneidad. ¿cuál es el grado de homogeneidad ahí? Uno. Claro. Que significa que si tú multiplicas cada factor por una constante positiva, La misma constante. misma constante, digamos que duplica se multiplica por 2 o por 3, eso implica que tu producción se multiplique en esa misma proporción. O sea, si tú tienes K y L y tú pones 3K y 3, tú vas a tener 3. Ok. Lo que él acaba de decir, desde el punto de vista matemático, está muy correcto. Tú tienes capital y trabajo en una cantidad de X. Vamos a decir cómo está. Tiene aquí 10, aquí tiene 20, para producir 1000. O sea, tú tienes 20 trabajadores con 10 maquinarias, 10 máquinas cada uno, 10 máquinas. Y eso te da para producir 1000 franelas o 1000 pantalones. Si hubiese rendimiento con tanta escala, que fue lo que ya elegantemente dijo, bueno, si yo digo, mira, yo voy a aumentar los insumos un 10%, yo voy a aumentar 10% a los dos insumos. Si lo aumento al capital 10%, ¿cuánto tengo? 11, o sea, 10 más 1, que es el 10%, 11. Y si yo aumento a los trabajadores en 10%, 22. Entonces, si hay rendimiento constante cada y yo aumento un 10% de los insumos, cada uno de los insumos, la producción me va a tener que aumentar un 10%. O sea, si es 1000, ¿cuánto sería? No, un 10%. 1100. ¿De acuerdo?
insumos aumentan un 10%, factor de producción aumenta un 10%, producción aumenta exactamente un 10%, no más ni menos. Eso es crecimiento constante en carga. Cuando yo digo rendimientos crecientes, vamos a decir que yo aumento los insumos, los dos insumos, ¿verdad? Todos los insumos, 10%. Esto me queda 10, ¿verdad? Me queda 11 de nuevo. Aquí 20, me queda 22. Pero la producción me sube más de 10%. Se me puede subir 1101. Ya es automáticamente más de 10%. 1100 aumenta el 10%, 1101 aumenta un poquito más de 10%. Como pudo haber sido 1150. O sea, el key del asunto es que sea más que 10%. Puede ser 10.0001 más de 10%, ¿de acuerdo? Eso es rendimiento creciente cada que Bueno, yo no sé mucho de esa parte, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el capital aumenta un día y el trabajo aumenta un mes? No, aquí tienen que aumentar lo mismo. Igual, sí. Es la misma, bueno, es lo que se llama matemático escalar. O sea, la misma proporción. Si es 10%, si es 2 veces, o sea, se duplica, si se duplica, pero es lo mismo. Pero Cuéntame. ese depósito se usa todos en K en el cubo, solamente en 10% en los insumos, en K y en L. Si el crecimiento, después tú aplicas ese 10% a capital y a trabajo, la producción Q aumenta más de 10%, el número que sea, pues tú tienes rendimiento creciente en K. Si es igual al 10%, tú tienes rendimientos constantes escala. ¿Cuál es la homogeneidad ahí? En este caso, un número mayor que otro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo tengo, o podemos tener varias razones por las cuales lo hemos visto. Hay comercio. Habíamos hablado que hay diferentes dotaciones de capital y trabajo, de factor de producción y el uso en cual que como el uso intensivo de esos factores de producción. Y vamos a comenzar a ver otro mundo que es el de economías de escala. Cuando yo digo que hay que retorno o rendimientos crecientes de escala, es lo mismo que decir economías de escala. ¿De acuerdo? Cuando yo diga hay economías de escala, es porque es rendimiento creciente de escala. Bien. Entonces, bueno, hay un par de modelitos de competencia monopolista, de dumping, vamos a hablar de eso más adelante. Ahora bien, los modelos que hemos visto hasta ahora, Ricardo, Mercedes, estándar de comercio, todos tenían como supuesto que había competencia perfecta. ¿De acuerdo? Y recordamos que en competencia perfecta hay muchos productores pequeños. Ninguno puede, por más que venda o menos que venda, afectar el precio del mercado. Y obviamente hay muchos compradores pequeños que ninguno, por más que compren o menos que compren, pueden afectar el precio del mercado. Entonces, en este caso nos quedamos nada más con las empresas, las firmas. Firmas en economía son empresas. Entonces, aquí hay muchas empresas en competencia perfecta que ninguna puede influir el precio del mercado. Y habíamos dicho, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue en Ricardo, que los beneficios tendrían a cero, y eran cero a largo plazo. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Ahora bien, había otro supuesto dentro de este tipo de modelos que no dijimos de manera formal, pero que sí estaba implícito, y es que había retornos o rendimientos constantes a escala. Rendimientos constantes a escala es que si aumentan los dos factores de producción o insumo al 10%, pues la producción va a aumentar exactamente el 10%. Ni un chin más ni un chin menos, exactamente el 10%. Bueno. De hecho, estaba implícito en el certificado. Bueno, te digo, estaba implícito. No lo dijimos, pero estaba implícito. Porque si tú reducías la productividad a la mitad, o sea, al revés, si tú la duplicabas, o sea, disminuías las compras a la mitad, te iba a duplicar la producción de servicio. Sí, claro. Totalmente. Que era lo que te puso en el examen. Fue lo que yo puse en el examen.
aunque no quise introducir este tipo de lenguaje porque no habíamos hablado de eso todavía, como punto extra. Entonces, ¿qué pasa? Que en la realidad hay muchísimas industrias, muchísimas empresas que no tienen rendimiento constante de escala, que tienen eso, rendimiento creciente de escala. Y por lo tanto le llamamos economías de escala. ¿Qué es economía de escala? Bueno, que si tú aumentas la misma proporción de los insumos, la producción te va a crecer más de ahí. Y eso tiene un componente bastante interesante, que es que tú lo que estás diciendo es, mira, si tú aumentas los insumos en un porcentaje, tu producción te aumenta más que ese porcentaje. Como te aumenta más, cada unidad que tú tengas de capital o de trabajo se vuelve más productiva. Y si el capital o los trabajadores se vuelven más productivos, automáticamente tú estás reduciendo costos. Bueno, voy a borrar aquí. Entonces, eso lo que quiere decir es lo siguiente, que se genera una especie de círculo virtuoso. Yo creo que ya habíamos hablado ya de eso, donde yo aumento mi producción. Al aumentar mi producción, bajo el costo promedio. Vamos a ver eso ahora. Al bajar el costo promedio, puedo bajar mi precio de venta, lo cual me hace a mí vender más. Me permite a mí vender más y por lo tanto producir más. Y será un círculo, bueno. De hecho, esa discusión técnico que se lleva con eso. La economía de escala aumenta tu producción, disminuye el costo medio. Y ocurre lo contrario con la economía de escala. La economía de escala, tú vas a introducir el costo medio. Y ocurre lo contrario con la economía de escala. Sí. Y en el caso de las economías de escala, es lo que está haciendo con los contrarios. O sea, cuando hay monopolios naturales, Hay grandes economías. hay grandes economías de escala. Ahora, no siempre que hay economía de escala, hay monopolios naturales. Bien, sí, es así. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que muchas empresas en el mundo que son líderes, o sea, logran la economía de escala en base al tamaño. Entonces, como yo les decía, eso es lo que implica que se reducen los costos. Bueno, aquí vamos a un ejemplo. Esto nada más es con trabajo. Entonces, la cantidad de trabajo que se utiliza, output de la cantidad que se produce del bien. Si yo divido cantidad de trabajadores entre la producción, me da cuánto produce cada trabajador. No, perdón. ¿Cuál es la unidad de productividad de cada trabajador? En este caso, si eran 10 trabajadores para 5 bienes, 5 productos, pues dos trabajadores van a producir un producto, una unidad. Aumenta la cantidad de trabajadores un 50%. ¿De acuerdo? De 10 a 5 un 50%. Pero la producción, ¿cuándo aumentó? De 5 a 10. Un 100%. O sea que hay economías de escala, o sea, hay rendimiento creciente de escala. ¿Y qué pasa? Como hay economía de escala, ya para yo producir una unidad de ese bien, necesito en lugar de 2 como necesitaba antes, un trabajador y medio. ¿De acuerdo? Si después yo digo, bueno, vamos a aumentar, ¿cuánto es esto? 33% los trabajadores. ¿Y cuánto aumenta la producción? Un 50%, o sea que sigue habiendo economía de escala. Pues antes yo tenía que, para yo producir una unidad, necesitaba un trabajador y medio. Ahora necesita 1.33. Si sigo bajando, yo empecé en 2, ¿verdad? Yo necesito 2 trabajadores para producir una unidad. Ahora estoy necesitando 1.17. Entonces, yo lo que estoy diciendo, mira, como el costo del trabajo, o sea, el costo total por los trabajadores está aumentando, pero está aumentando más lentamente que la cantidad de bienes que tú produces, tu ingreso va a aumentar más rápido que tu costo. Bueno, lo que es lo mismo también quiere decir que tu costo promedio va a bajar. Y eso me permite a mí lograr reducir precios y obviamente ser más competitivo. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 tipos de economías de escala: externas e internas. ¿Alguien por favor que me lea? Yashira y la próxima. Externas.
El costo por unidad producida, costo unitario, depende del tamaño de la industria, pero no necesariamente del tamaño de cada firma en particular. Una industria con economía de escala externa típicamente consiste en muchas firmas pequeñas y puede ser perfectamente competitiva. ¿Qué significa? Cuando hablemos aquí de costo por unidad producida, costo unitario, costo medio, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos diciendo es que cuando hay economía de escala, se produce una reducción a medida que tú vendes más del costo promedio, lo cual te permite a ti bajar tu precio. Pero eso puede pasar de dos maneras. La primera manera es de manera externa, es decir, hay muchas empresas pequeñas, y entre todas ellas logran reducir el costo promedio de producción y pueden vender más barato. No es porque una sea muy grande o dos sean muy grandes, sino que entre todas, al ser tantas, pueden lograr eso. Por eso es que aquí dice que típicamente consiste de muchas empresas pequeñas y que puede ser, quizá no puede ser, sino parecer que son perfectamente competitivos. O sea, se parece a la competencia perfecta. ¿Dónde queda Santa Bárbara? En el barrio de Santa Bárbara, que es la capital. Ustedes no van a la zona colonial, ya ustedes no van a bares, ya. ¿Con qué tiempo? Yo estoy aquí también, nosotros vamos todos los viernes a Rocafé que estaba allá. Todos los viernes. Todos los viernes, no todos los sábados. ¿Con qué servicio? ¿Ustedes van a clase con Fanny Vargas? No. Bueno, Fanny era de Cerú. La persona más inteligente, que yo creo que ha pasado por usted. Ella no da clases. Ah, sí, es verdad. Era un grupo, íbamos siempre a Jarro Café, en la zona colonial, porque ahí trabajaba la hermana de uno de los estudiantes. ¿Le daban shots gratis? Sí, o nos acomodaban. En lugar donde nos sentaban, alita a veces, picaderas, ¿recuerdan? Y había también un sitio que se llamaba, bueno, estaba Shots, que después se mudó, en la tiradera, Shots empezó allá abajo. Y un sitio que se llamaba Vivo. ¿Sí, Vivo? Sí, sí. ¿Y dónde está Vivo? En la zona igual. Bueno, en el mismo sitio. Y ustedes no van a la zona, ustedes van quizá de noche. Pero en el día, al lado de la zona colonial, llegando hacia el río Sama, hay un barrio que se llama Santa Bárbara. En Santa Bárbara está la iglesia donde bautizaron a Duarte, que la remodelaron hace como 6 o 7 años. Pero además hay una serie de empresas pequeñas que son los impresores. No sé si ninguno de ustedes se casó. No sé si tiene algún hermano que se casó, normal. Pero todas las invitaciones de boda, tarjeta de presentación, invitaciones de 15 años, recordatorio, cualquier invitación que usted vaya a hacer, hay como 25 empresas en ese sector de impresión. Usted va y casi todas las van con ese mismo precio, calidad muy similar. Son un paquetón. Ahí están, la gente va a un solo sitio, ahí, en una cuadra, camina 3 cuadras, ya saca el precio y manda a hacer trabajo. Todo esto es porque ellos actúan como un bloque de empresas muy pequeñas, todas. O sea, se parecen mucho a competencia perfecta, ninguna realmente tiene tanto poder para variar el precio del mercado. Pero entre ellas, como son tantas, logran algo, que es lo que les permite tener economía de escala. ¿Y cuál es? Bueno, el volumen de ventas es tan grande, de producción es tan grande, que ellos demandan insumos en mucha cantidad. O sea, los tipos que le venden papel a ellos, papel de impresión, esa cartón, hojada, papel blue, etc., les sale más barato mandar los camiones para allá todos los días, porque por ahí siempre van a estar comprando, que mandar uno a un Prince City que está en la Bolívar, un Prince City que está en, ¿cómo se llama? En la Niña de Casa, donde nada más hay una empresa. Bueno, como hay tantas empresas, aunque sean pequeñas, les representan un volumen tan importante a los suplidores que les pueden dar descuento, les pueden dar menos precio. Entonces, como ellos producen y venden tanto, pueden negociar mejores precios a los suplidores y bajar su costo promedio. Y si bajan el costo promedio, bajan el precio. Por eso ahí es mucho más barato que irse a cualquier principio de por aquí. Obviamente, ellos están como en, no sé, como que en un espacio de tamaño, que meten el impresor y hacen muchísimas cosas.
sea, no es algo fancy, no es bonito, no va a tener un café y unos asientos con aire acondicionado, no te va a pasar trabajo. Pero la invitación de los 15 años de la boda le va a salir muy barata y bien rápido, sin ninguna duda. Entonces, eso es economía de escala externa. Pregunta hasta aquí. Taiwán, cuando comenzó su proceso de desarrollo, comenzó a producir ropa. Y eran muchas empresas pequeñas, aprovechando precisamente esa capacidad de venta en mucho volumen y lograron tener suplidores que le bajaron los precios de los insumos. En Nueva York había algo que se llama Garment District. Quizás los abuelos de ustedes, no sé quién de los abuelos de ustedes emigró a Nueva York en los 60 y 70. Pero cuando los dominicanos llegaban hacia allá, típicamente iban a trabajar en lo que eran factorías. No tienen que escuchar esa palabra. Factorías eran fábricas de ropa que había en Nueva York. En fin, se llamaba Garment District. Esas factorías luego se fueron moviendo por un tema de que era muy caro para que en Estados Unidos, se fueron moviendo a Asia, y a Centroamérica y República Dominicana. Pero, como estaban todas muy cerca, la empresa que vendía hilo vendía en volumen. El que vendía máquinas de coser y reparaba máquinas de coser, en lugar de tener en Albany, lejísimo del centro de Nueva York, su fábrica, ponía un taller ahí porque ahí estaban las empresas. Tiene que ir por aquí, después por allá, después por allá, o sea, iba todo ahí. Entonces lograban economía de escala en base a eso. En base a insumos más baratos, porque vendían mucho, otro promedio más barato, precio más barato, lo que le permitía vender todavía más. Bien, eso es economía de escala externa. ¿Cuánto? La interna. Interna. El costo por unidad producida, el costo unitario, depende del tamaño de cada piso particular, pero no necesariamente del tamaño de la industria como un solo. La estructura de este mercado, en este caso, será de competencia perfecta, con grandes empresas que tienen ventajas de costos sobre las empresas pequeñas. Ok. Aquí vamos a tener una o dos empresas muy grandes que sí afectan precio de mercado, si venden más o venden menos. Si venden más, el precio de mercado baja. Si venden menos, el precio de mercado sube. Pero hay un ecosistema de empresas más pequeñas, de diferentes tamaños, que vamos a ver ahorita, es un oligopolio, aquí es un duopolio, que en estricto rigor, estas empresas son tomadoras de precios. Ahora, las empresas grandes son las que realmente logran las economías internas. Bueno, son internas porque dependen de ellas, no dependen de manera. Esta gente no lo logran ellos. Ahora, ellos lo logran como, bueno, yo comencé a vender mucho, producir mucho, se produjo mucho bajo el costo medio, si bajo el costo medio bajo el precio, cuando bajo el precio me compran más, produzco más y sigo bajando y me meto en ese círculo virtuoso. Ese es el caso de empresas como Hyundai, Toyota, Honda. Es el caso de electrodomésticos como Samsung. Es el caso de empresas que fabrican celulares como Apple, o empresas que fabrican celulares como Samsung. Es el caso de cualquier empresa grande que usted vea que se monta en un oligopolio. Oligopolio, para que nos contextualizamos en República Dominicana, ¿cuáles son las 2 o 3 cadenas de farmacia grandes que ustedes conocen? Caro, GBC, un poquito de olvidado, pero realmente Caro o GBC. Y hay un paquetón de farmacias pequeñas que están en los pueblos, que están en los barrios, que son una sucursal, o máximo 2 sucursales, son pequeñitos y venden relativamente caro. ¿Quiénes venden barato? Bueno, GBC y Caro, aunque Caro tienen un precio que yo digo, wow. Pero esas son empresas que logran reducción de costo promedio en base a su volumen de venta. ¿De acuerdo? Bueno, según, o sea, la farmacia GBC, incluso cuando tú vas a comprar, ellos normalmente siempre te dan descuento en comparación a las otras farmacias, siempre dan como un 15, un 20, una cosa así. un 20. O sea, en relación con lo que ustedes explicaban, de lo de la máquina y lo de eso hace que se vuelvan como si fueran como clústeres. Es un clúster, sí, claro. Bueno, el caso que yo presenté de la impresora en Santa Bárbara es un clúster. Tienden a ser clústeres, o sea, estar cerca, no producir más o menos lo mismo, que demandar insumos similares.
tienen ese costo. Bueno, en este caso, cuando depende de la empresa que la economía de escala son internas, es eso. Aquí ustedes tienen cadena de supermercados cuando no producen bienes, sino que tenemos un servicio de comercio. Tú tienes cuál, lo que es SCN, que es Jumbo, Nacional, y tú tienes cuál otro, el Bravo. Están compitiendo y un poquito la acidez. Pero ellos están aquí siempre compitiendo por precio, todos los días. De hecho, cuando hay un día así, un día de fiesta que se ponen especiales, fíjense que ellos esperan a ver si el otro pone el especial primero y después sale el que lo dio de segundo. O sea, hay una competencia bastante agresiva. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿usted considera que ahí se podría aplicar de manera al modelo de mercado en España? Ciertamente. Lo único es que o sea, no vamos a ver ese tipo de oligopolios en específico, o duopolios en específico. Pero sí vamos a hablar un poco de los oligopolios. Pero sí, o sea, tú puedes modelarlo con esos esquemas. No, porque tú estás dependiendo del mercado. Bien. Entonces, dependiendo de cuál tipo de economía de escala tengamos, si externa o interna, puede haber un tipo de comercio específico. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de competencia imperfecta. Voy a borrar aquí. Bien. En competencia perfecta, ¿qué hemos dicho? Que las empresas son pequeñas y no son muchas empresas pequeñas y no influyen, no pueden influir el precio del mercado, o sea que son tomadores de decisiones. Eso es un extremo. En otro extremo, estos son estructuras de mercado, en base al grado de poder de mercado que tengan las empresas. Y en otro extremo, ¿quién está? Un monopolio. El monopolista, es una empresa que está sola en el mercado y al estar sola que carga unos precios por encima de negociar los precios en competencia perfecta. Entonces, todo lo que vaya de aquí hasta aquí, hay libros que sacan el monopolio de lo que es competencia, es todo lo que vaya ahí, competencia imperfecta. Como les decía, hay libros que sacan el monopolio de esa clasificación y lo ponen suelto, porque dicen, bueno, el monopolio no está compitiendo con nadie. Bueno, Técnicamente, en competencia perfecta tampoco hay competencia porque no hay diferenciación, como que todo el mundo está copiando el mismo acá. eso es el sentido técnico, estoy de acuerdo con usted. Pero eso tiene un nombre y esto para acá tiene otro nombre. Ahora, entre estas dos partes, hay una serie de estructuras de mercado diferentes que dependiendo de si los precios son mucho más altos que en competencia perfecta, o sea, si los precios se parecen más a un monopolio de competencia perfecta, vamos a decir que hay menos competencia. O sea, mientras más para acá esta es la estructura de mercado, menos competencia. Mientras más para acá, más competencia. Y aquí vamos a ver dos. Una se vamos a llamar oligopolio. Ahí están los duopolios, si son dos, empresas grandes son 3 o hasta 4 oligopolios. Y vamos a ver por aquí algo que se llama competencia monopolista. Bueno. Generalmente las estructuras de mercado están competencia monopolista, oligopolio. Entonces las estructuras de mercado del mundo real están por aquí, ¿de acuerdo? Muy rara vez están cerca de aquí. En algunas ocasiones están cerca de aquí, pero en sentido técnico lo que es un monopolio, yo creo que nada más John D. Rockefeller con el Standard Oil en los 1900 bajitos es un monopolio real.
Hay mucha gente que es un monopolio porque es una empresa única. Sí, ahora bien, si ese monopolio tú tienes que definir cuál es tu mercado, cuál es el mercado de producto. Aquí, por ejemplo, hay una sola empresa que tiene cines, o sea, que es un monopolio. Ahora, si tú defines el mercado como nada más los cines tradicionales donde tú te sientas, y tú te comes una palomita y estás mirando una pantalla gigante en un horario específico, siempre es un monopolio. Ahora, si tú amplías el mercado, como es el mercado de ver películas, bueno, tiene que incluir Netflix, tiene que incluir una serie de aplicaciones que entran en competencia con esa gente. Lo otro para que sea un monopolio, en ese caso, es el margen de precio, el margen del monopolista. Si se da, bueno, tú puedes estar frente a un monopolio. Si no se da, tú no estás frente a un monopolio, estás cerca de un monopolio. Uno y dos. Creo que ya ni yo discuto mucho de eso, o sea, yo Me imagino. es imposible yo definir objetivamente lo que es un mercado. Entonces, yo puedo reducir como sector económico, yo puedo reducir cualquier sector hasta que por obligación, por ejemplo, ¿cuántos profesores que dan clases de economía internacional de 4 a 7 de la tarde que se van a brisa en este país? Yo puedo definir ese mercado. Yo espero que sea uno. Exacto, no. Hay que hacer monopolio. Bueno, que es con Richard, ¿verdad? Pero vamos a dar clase. Entonces, y encima hay, como te digo, puede haber empresas que se han ya definido un mercado arbitrario, ¿verdad? Que no tenga una empresa, pero que no tenga precio de monopolio, porque aunque Sí, sea o sea, que no tenga el margen del monopolio. exacto. Aunque sea una, puede que no tenga poder de mercado, porque no haya barrera, que es lo que yo creo que sí debe definir que haya un monopolio. Porque a lo mejor es la única que hay porque la vamos haciendo y ya. Bueno, van a haber monopolio natural. La tubería de agua, hay una sola empresa que la pone, que la casa. Imagínense, hay 5 empresas poniendo la misma tubería, que sería altamente ineficiente para el país. Tienes 5 empresas picadas y poniendo tubería una encima de otra. Cuando si tú pones una sola, tú usas más eficientemente los recursos. Por eso hay un monopolio natural. Hablando de los monopolios, probablemente, el trabajo final del micro 2 de Richard Millón y Gabriel fue analizar el mercado de cerveza. El mercado de cerveza de aquí. Sí. Sí, que como 98%, Creo que era el 99. 99 cerveza, la CN. una de La Vega, hay una cerveza. Sí. Y un grupo de cerveza importada a un nicho. Entonces analizamos muchas cosas como el índice de medio tenía. Pero otra cosa. Pero no era no sé si usted lo vio. Aquí ahora hacemos procompetencia. Sí. Usamos un artículo, un trabajo de Jaime. De procompetencia. Ellos sancionaron, yo creo que hace mucho tiempo. Tal vez no la sancionaron porque era un monopolio. La sancionaron porque tenía un abuso de sustitución dominante. O sea, tú eres la empresa más grande, tú eres un oligopolio. Ahora, tú estás cobrando por encima de lo que tú deberías cobrar el precio. Tú estás abusando de tu sustitución dominante, tú estás haciendo que, por ejemplo, cerveza Presidente, por más que yo le regalo el freezer, le pongo el tordo, le pinto, pongo la cerveza. La exclusividad. Yo trabajé con cerveza, eso es así. Pues si me está posicionando cerveza en restaurantes, en colmado, en villazo, entonces nosotros dejábamos de hacer, lo posicionábamos en Twitter y Rico, cosas así. Por los temas de exclusividad. Sí, no, eso es lo más parecido a. ¿Ustedes han visto? Bueno, acabar. Bueno, entonces la demanda es una cosa muy elástica. Entonces, Es muy elástica. Pero lo que le preguntar, usted me hizo un monopolio real, como en el protocolo. Tengo una pregunta. De los 1900. Sí, yo sé cuál es. Ustedes saben que los neerlandeses colonizaron Indonesia. Bueno, usted conoce la historia de la isla de la Nuez Moscada. Básicamente es una isla de la archipiélago indonesio en que los neerlandeses, digamos, siglo XVII, la colonizaron, se dieron cuenta que era la única isla conocida que tenía la planta de la Nuez Moscada, y lo que hicieron fue que mantuvieron el secreto de la ubicación exacta de la isla durante todo el tiempo que pudieron. Para importarla a Europa, hicieron lo único que pudiera. Entonces, además, esclavizaron a la población de la isla para que no pudiera ni siquiera salir de ella, para que nadie pudiera divulgar dónde quedaba la isla realmente. Y la mantuvieron por mucho tiempo. Entonces, ¿sería eso un monopolio real? Sí, lo que pasa es que eso es disruptivo. Pero digo que es un monopolio que se conoce como tal, lo que parece ser un monopolio.
porque es el mismo que se estudia. Inclusive las primeras leyes de monopolio de Estados Unidos surgieron en el juicio contra George Rockefeller. Como anécdota, la justicia americana, que sí tiene pago para los monopolios, y le dijo, mire, usted tiene que vender, romper esa empresa que usted tiene en varias y vender. Como cuando él hizo la inversión en empresas más pequeñas, las acciones de empresas más pequeñas valían mucho más que las acciones de la empresa global, ¿verdad? Por lo tanto, ahí fue ese proceso de vender. O sea que al final le convino porque él era dueño, o un pequeño dueño o dueño grande de muchas empresas pequeñas que tenían un valor de cara en comparación con ser el único dueño de la empresa grande. Pero de la competencia, que pues, al final ellos limitan su labor a lo que es la realización de actividades que vayan en contra de la competencia, pero no como tal a los monopolios en sí, debido a lo mismo. No, ellos no reconocen, no dicen que exacto. Debido a lo mismo también, porque si no, ellos podrían incurrir en penalizar a los que son monopolios naturales como la casa. Entonces, al final del día es lo que hay en ellos hacen. Ellos se involucran en los mercados que tienen potencial de competencia y a las que estén haciendo este tipo de políticas anticompetitivas, en que ellos lo penalizan. Cuando hay monopolios que no son naturales, pueden generarse monopolios. Cuando hay mercados con estructura que no son monopolios naturales, pro competencia activa. Ahora bien, hay ocasiones que hay monopolios naturales. Monopolios naturales son mercados donde se debe tener solamente un proveedor, un productor. Y él habla de la casa. En el caso, por ejemplo, de la luz, aquí estamos en la zona de concesión de desarrollo. No hace sentido que tengamos 10 empresas compitiendo, porque los transformadores son uno, los medidores son uno, los cables son uno. Si tú tienes varias empresas tirando cables, poniendo medidores, poniendo transformadores, es muy caro y no sale rentable para una empresa. Entonces, cuando son monopolios naturales, hay un regulador que es quien te fija la tarifa. Ustedes van a ver eso en el informe de la regulación, que no lo han visto. Pero, por ejemplo, en el caso de la electricidad, la superintendencia de electricidad, que te dice a ti, la electricidad vale tanto. En el caso, bueno, la casa, hay un consejo que le dice cuánto vale el agua. En el caso de. Bueno, la frecuencia de radio y televisión, y usted te dice, para tú comprar un canal, tienes que pagar tanto. Y te regula lo que tú haces. Entonces, esos monopolios naturales generan lo que es la economía de la regulación. Alguien te dice a ti lo que tienes que cobrar. Y contraposición con la vigilancia de la competencia, que es lo que ustedes estaban haciendo en el grupo. Bien. Entonces estamos aquí, estamos en competencia imperfecta. En competencia imperfecta, ya las empresas, las firmas saben que pueden influir en el precio de lo que venden. ¿De acuerdo? Y las empresas influyen en el precio de lo que venden si venden más o venden menos. Si reducen su nivel de producción y de venta, bueno, el precio va a subir. Si aumentan su cantidad producida y vendida, bueno, el precio va a bajar. ¿Cuál es la lógica? Acuérdense siempre que las empresas no ganan necesariamente vendiendo más. Ganan en base a ingresos menos costos. Y el ingreso, acuérdense que P por Q, menos costos. Entonces, puede ser que tú reduzcas tu venta, producción, ¿verdad? Pero eso como hace que suba el precio. Si sube más el precio y el porcentaje de lo que tú estás reduciendo en tu producción, pues tú vas a aumentar tu ingreso total, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente tú estás ganando más. O sea que a veces las empresas suben los precios, saben que va a bajar un poco la demanda, vendiendo la electricidad, pero están claros que lo que esperan es ganar más. No tienen que vender más, sino ganar más, tener más ingresos. Bueno. Esa flecha. Es beneficio. Pide beneficio. Entonces,
En competencia imperfecta, como dije, pueden haber muy pocos productores grandes. Mercado de avión, ustedes saben que hay dos grandes productores de avión en el mundo, que son Airbus y Boeing. Puede darse el caso que hayan industrias, que haya mercados donde el consumidor perciba el producto como muy diferente, hagan lo mismo. ¿Qué hace un smartphone? Llama, después llama, recibir llamadas, tiene una cámara, te puede instalar la aplicación, conseguir internet, y en esa aplicación le manda mensajes, subir fotos a Facebook, subir fotos a Instagram, videitos a TikTok. Eso es lo que hacen todos los celulares. Algunos pueden tener una cámara más potente, pueden tener más memoria. Ahora, si usted coge celulares de la misma gama, de diferentes marcas, con la misma memoria, los precios pueden variar. Y de hecho, hay uno que es el iPhone, que la gente yo creo que paga en exceso de dinero por el iPhone. Versus nosotros. Ahí lo que está pasando es que el consumidor percibe lo que es un iPhone como algo muy diferente de un Samsung o de un Huawei, aunque sean gamas similares. O sea que ahí Apple puede fijar un precio muy alto y se lo va a comprar, lo cual no necesariamente va a pasar con los precios de Samsung o de Huawei. O sea, los consumidores de Huawei y de Samsung son más reactivos, son más sensibles a los precios que los consumidores de Apple. Bueno, que son como dos mercados diferentes, dos mundos diferentes. Entonces, dependiendo de ese tipo de situaciones, de estructura del mercado, vamos a hablar o vamos a tener elementos de competencia imperfecta. Entonces, bueno, dentro de competencia imperfecta vamos a tener dos casos. Yo lo que yo decía, oligopolio, competencia monopolista. ¿De qué manera los bullets de oligopolio, por favor? Oligopolio. Economías de escalas internas generan una estructura de mercado oligopólica. Hay varias firmas, cada una lo suficientemente grande para afectar precios, pero ninguna con un poder monopólico. Las interacciones estratégicas entre oligopolistas son muy importantes. Cada firma decide su propia acción, tomando en cuenta cómo esa decisión puede influir las decisiones de sus usuarios. Porque en el oligopolio, dos o tres empresas muy grandes con varias chiquitas. Las empresas grandes saben que vendiendo más bajan el precio del mercado, vendiendo menos el precio sube. O sea que ellas son conscientes de que pueden afectar precios, o sea, no son tomadoras de precios. Pero también son conscientes de algo que lo diferencia de competencia monopolista. Y es de que lo que hace una empresa es consciente de que va a afectar el comportamiento de lo que haga otra empresa. Bueno, es como el caso del Bravo y Nacional que yo le decía. Usted lo puede ver a las 6 de la tarde, el día antes de fiesta, ninguna de las dos ha subido por el especial. Se están esperando a que va a ser la hora. Ahora, imagínense ustedes que no pueden esperar más. El Bravo dice, bueno, yo creo que esta gente, el Nacional, mi competencia, mi rival, va a ser X, va a ser tal cosa. Déjame yo tomar eso en cuenta, asumiendo lo que él va a hacer, para yo entonces tomar mi decisión de cuánto producir o de qué precio vender. Ahora, el mismo Bravo va a decir, bueno, pero si yo tomo esta decisión, ¿cuál va a ser la respuesta del Nacional? Y en base a esa posible respuesta, yo entonces tomo decisión. Ustedes han visto, no sé si lo han hecho en alguna feria o en películas, que hay como una casa, que hay un cuarto, una feria de entretenimiento, y hay un cuarto y tú tienes un carro de perro y tú te ves como que 1000 veces en el perro. Bueno, eso es como que yo pienso lo que tú vas a hacer, considerando lo que yo haría, pero ya considerando lo que yo hice, por punto de vista tuyo. Por eso es el tipo de iteraciones. Obviamente eso tiene una lógica, tiene una forma de hacerse matemáticamente inclusive. Pero es como que yo, antes de tomar decisión, pienso lo que tú vas a hacer, cómo eso influye en mí, y lo que yo haría, y cómo eso influye en mí. ¿De acuerdo? Obviamente, si uno de los dos da el paso primero, que eso es un juego secuencial, una secuencia primero y después otro,
pues ya yo tengo más información, tomo una decisión. Pero ese que dio ese paso primero, sí pensó, si yo doy este paso, ¿cuál será la reacción de mi rival? Bueno. No, yo te lo menciono eso de la teoría del juego, conseguir la formulación de mano de destaque, voy a conseguir eso. Sí. Yo por eso dije que puede ser tomando en cuenta precio, o tomando en cuenta cantidad de producido. Puede ser secuencial o puede ser simultáneo. Puede ser de un periodo. En el mundo real casi siempre son de varios periodos, son periodos infinitos, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, pero las empresas, mientras más sofisticadas son, tienen capacidad de hacer esta formulación de diferentes formas y tomar decisiones en base a ella, inclusive supuesto de lo que va a hacer otro. Ahora bien, competencia monopolista es un caso especial de oligopolio. ¿Qué lo lea, por favor? Competencia monopolista, un caso especial de oligopolio, los supuestos para resolver el problema de la interdependencia de firmas. Se supone que cada firma puede diferenciar su producto de su rival. Los consumidores no compran el producto de la empresa rival por una pequeña variación del precio. Se supone que cada firma toma los precios de sus rivales como dados por lo que lo consumen, que no conoce el efecto de sus decisiones de precios sobre sus rivales. Ok, la diferencia, hay una diferencia. La primera diferencia, en competencia monopolista, las empresas asumen que su producto es muy diferenciado, que los consumidores lo perciben como muy diferenciado de la competencia. iPhone con Samsung y Huawei, ese es el caso. Y lo otro, o podría ser el caso, y lo otro que también tiene que darse, es que las empresas no son estratégicas, como el oligopolio. Estratégico es que aquí las empresas no toman en cuenta qué hará mi rival en base a lo que yo haga, sino que simplemente dicen, bueno, él va a tener un precio tal y ese precio no lo va a cambiar por lo que yo haga. O sea que yo no soy tan estratégico tomando decisiones en base a lo que el otro haga. ¿Estamos claros de esa parte? No hay muchos mercados que son de competencia monopolista. ¿Qué empresas se parecen a competencia monopolista? Las empresas de fabricación de vehículos de Europa. Varios países de Europa, Francia, Italia, Alemania, España, no sé si Portugal, Suecia, tienen empresas que fabrican vehículos. ¿De acuerdo? Y son empresas que fabrican vehículos más que nada para su población, aunque se exportan. Entonces, hay los consumidores se diferencian entre lo que es un Peugeot y lo que es un Seat, o entre lo que es un Peugeot y lo que es un Volvo. ¿De acuerdo? Y segundo, esas empresas dicen, bueno, que si España está fabricando Seat, los dueños de Seat dicen, bueno, están fabricando Peugeot en Francia, el precio va a ser $20,000. Pero ellos no están pensando qué va a hacer Peugeot cuando Seat saque X o Y modelo, ¿de acuerdo? O qué va a hacer Volvo cuando Peugeot saque X o Y modelo. O sea, lo ven como mundos separados. Por eso le llaman competencia monopolista, porque no son estratégicos. Obviamente, yo no sé si eso 100% encaja ahí, pero es como el ejemplo que siempre se da en los libros de este tipo de análisis. Ok, vamos con esta forma. Ok, tenemos esto. Q es la cantidad de ventas de una empresa en específico. Será Q. S es el tamaño del mercado. O sea, la suma de las ventas de todas las empresas del mercado, no solamente de la empresa. N, que está en el denominador, es la cantidad de empresas que participan del mercado. Si N es igual a 5, hay 5 empresas. Con eso yo no estoy diciendo cuál sea más grande o cuál más pequeño, sino hay 5 empresas. P es habla de elasticidad, pero no es algo que vayamos a tomar en cuenta. Y esto aquí es importante,
que es el precio de la empresa en relación al precio del mercado. Yo lo que estoy diciendo con esta fórmula es, mira, mientras más grande es el mercado, probablemente yo venda más, ¿verdad? Mientras más grande el pastel, yo voy a estar comiendo más ese pastel. No es lo mismo yo venderle a 5 millones de gente que a 300. Cuando hay 300 yo voy a vender más. Mientras más empresas estén en competencia conmigo, yo voy a vender menos. ¿Por qué? Porque el pastel se va a repartir entre más empresas y por lo tanto más probable que yo coma menos de ahí. Y mientras más grande, si mi precio es mayor que el precio de mercado, yo voy a vender menos. ¿De acuerdo? O sea que esto sería positivo y aquí hay un negativo, yo voy a vender menos. Mis ventas son menores en la medida en que el precio mío sea mayor que el precio del promedio del mercado. Si yo tengo un precio menor al precio del mercado, si yo tengo un precio menor al precio del mercado, pues yo voy a vender más. Esto es negativo, negativo con negativo, positivo, y yo aumento mi venta. ¿Estamos claros? Entonces esa es la lógica de este tipo de mercados. Ok, como yo les dije, en diferenciación entre oligopolio y competencia monopolística. En competencia monopolística no existe el comportamiento estratégico. Y el comportamiento estratégico yo le he dicho que era que una empresa no piensa cómo lo que ella haga va a afectar la decisión de la otra, sino que toma la decisión que la otra tiene como dada. Pero en competencia monopolista no existe lo que se llama colusión. No sé si ustedes han escuchado el término. ¿Qué es colusión? Cuando un conjunto de empresas que funcionan en el mercado se ponen de acuerdo, ya sea de manera directa o indirecta entre ellas. Directa e indirecta es implícita. Para poder ellos así decidir, por ejemplo, vamos a poner el precio tal, o vamos a bajarlo, vamos a subirlo, para que no perjudicarse entre ellos y entre competencia de paso. Una característica importante de la producción es que es muy estable. Entonces, normalmente Puede ser más estable o menos estable. primero se necesita que una empresa tenga un mismo costo marginal. Si es más eficiente que la otra, es un incentivo para no coludir. Y lo otro es que, como hay un fuerte incentivo a romper el acuerdo por tal de producir más de lo que hay en el acuerdo, existe algo que se llama estrategia de penalización, que es como que una firma amenaza a la otra con hacer represalias y romper el acuerdo, básicamente. También tienen que actuar También en la medida en la que las empresas se coludan y empiezan a vender, a tener beneficios más cercanos al monopolio, eso puede crear incentivo para que empresas nuevas que no sean parte de ese acuerdo dentro del mercado y vendan más barato. Es correcto. Es correcto. Casos. El caso de colusión más grande que se conoce es el de la OPEP. OPEP son la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Están todos los exportadores de petróleo menos Estados Unidos, porque no pueden salir, aunque es el mayor productor del mundo, y Rusia, que ahora se metió ahí. Entonces es OPEP Plus, OPEP más Rusia. Ellos lo que hacen son, creo que 25 países, se sientan en una mesa, todos los ministros de petróleo de esos países, y se ponen de acuerdo y dicen, mira, necesitamos, el precio del petróleo está hoy en 60. Nosotros necesitamos que suba a 65. ¿Cómo se puede hacer que el precio del petróleo suba? Bajando la producción de petróleo y la oferta de petróleo. Entonces, para que eso pase, tú tienes que bajar la producción. Ahora bien, ¿quién baja su producción? Todos la tienen que bajar en una proporción. Si dicen, bueno, hay que bajar en 10%. Bueno, Arabia Saudita le toca tanto, México le toca tanto, Venezuela le toca bajar en tanto, ¿quién más? Brasil le toca bajar en tanto, ¿no? Una pregunta, ¿esa baja tiene que ser proporcional? Sí, claro, proporcional. Siempre va a haber, qué sé yo, alguien que de alguna refinería le entre mantenimiento, que tiene un problema, allá es diferente. Pero ellos
se ponen de acuerdo para cuánto bajar o cuánto subir si quieren bajar el precio. Entonces, siempre puede haber, que es lo que tú dices, el riesgo de que alguien rompa el cartel, que como se llama técnicamente la colusión de servicio. Si lo rompe, bueno, hay penalización, hay cosas que te pueden hacer. Pero también va a depender, o sea, la colusión o el cartel es cuando la empresa columna de manera explícita. Este esquema va a ser sostenible en la medida en que si tú haces fraude, o sea, si te dicen, mira, tú tienes que bajar 10%, tú no bajas 10%. Como vas a subir el precio, tú sigues vendiendo. Si se dan cuenta rápido, tú eres menos propenso a engañar a tus socios. Mientras más severa sea la penalización, tú eres más propenso a no engañar a tus socios. Mientras más fácil sea tú romper el acuerdo, tú vas a ser más propenso ahí a engañar a tus socios. Bueno. Al final de todas las empresas que estén dentro de la producción van a estar en un juego. Sí, es un juego, porque tú, o sea, en el momento secuencial no, repetitivo. O sea, tú puedes tener, bueno, en el momento uno, tú asumes que todo el mundo va a cooperar, pero si alguien no coopera, tiene un problema en el momento dos. Ya ahí cuando una persona no coopera, se está... Todo el mundo dice, bueno, voy a no cooperar, entonces pierden todo. Bueno. Una pregunta, ¿ustedes saben más o menos cuál es el país como más influyente de todo? O sea, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el papá de su país. Entonces, bueno, eso no pasa en competencia monopolista. Ok. Vamos rápidamente a un caso que lo vimos antes. Dos países, local y extranjero. El país local abundante en capital, el extranjero abundante en trabajo. Dos industrias, manufactura que es intensa en capital y comida que es intensa en trabajo. Entonces nosotros teníamos este esquema de comercio. ¿De acuerdo? Ese era el esquema que conocíamos. País local que es abundante en capital produce manufactura que es intensa en capital. Y le vende, o sea, exporta manufacturas al país extranjero que es abundante en trabajo. El extranjero que es abundante en trabajo va a producir comida que es intensa en trabajo y se la va a vender al país local. ¿De acuerdo? Ese es el esquema, el patrón de comercio que conocemos a partir de Hertzelius. De hecho, es el teorema de Hertzelius. Ahora bien, si la manufactura, solamente la manufactura, la comida es perfectamente competitiva, si la manufactura fuese monopolísticamente competitiva, habrían dos tipos de comercio. Un comercio intraindustrial, que haya manufactura por manufactura, vamos a ver qué es eso, y otro comercio interindustrial, que es el comercio que conocemos hasta ahora, que es manufactura por comida. O sea, se lo algo así. País extranjero que es abundante en trabajo, produce y exporta comida que necesita su trabajo al país local. País local que abundante en capital produce manufactura que es intensa en capital, la vende al país extranjero. Pero el país extranjero también produce cierta manufactura que se la vende al país local. Entonces, ese comercio que es dentro de la misma industria, manufactura por manufactura, se llama intraindustrial. El que es normal y que conocemos por el teorema Hertzelius es comercio interindustrial. Ejemplo de intraindustrial: la zona franca dominicana, que fabrican ropa para exportación textiles. Aquí no necesariamente se cortan, aquí no necesariamente se fabrica la tela. Bueno, puede ser que de Estados Unidos venga la tela para acá, y cortemos la tela, la ensamblamos, echamos la camisa y la mandamos allá. Nosotros recibimos manufactura, ¿de acuerdo? Y nosotros le mandamos a Estados Unidos, lo vendimos a Estados Unidos también, manufactura. Entonces es un comercio intraindustrial, que es básicamente dentro del mismo sector. En el caso, por ejemplo, México y Estados Unidos, hay vehículos que se hacen en Estados Unidos que se venden en México. Ahora bien, hay muchas piezas de esos vehículos que se fabrican en Estados Unidos que se hacen con piezas fabricadas y exportadas desde México. ¿De acuerdo?
Dígame una marca americana, pero Ford. Imagínense que Ford fabrica los asientos, los vidrios y los retrovisores en México. México fabrica ahí todas esas piezas, se la vende a la fábrica de Ford en Estados Unidos. La fábrica de Ford hace el carro completo, lo ensambla, otra pieza se llega a Estados Unidos y lo vende para exportación en México. O sea que ahí hubo comercio interindustrial, porque México le vendió piezas de vehículos, mientras que Estados Unidos vendió el vehículo a los mexicanos. Bien, es el tipo de comercio interindustrial que tiende a funcionar bastante bien en competencia monopolista. Entonces, ¿alguien me lea la parte de las principales diferencias, por favor? Sí. Principales diferencias entre comercio interindustrias y comercio intraindustrias. El comercio interindustrias refleja las ventajas comparativas, mientras que el de intraindustrias no. El país local, abundante en capital, es exportador neto de manufacturas e importador neto de comida. El patrón del comercio intraindustrias es impredecible, mientras que el patrón del comercio interindustrias se determina por las diferencias entre países, dotación de factores y tecnología. Ok. Lo que hemos visto por ventaja comparativa, abundancia rápida de recursos, el comercio interindustrial. Intraindustrial es más como el sui generis específico, depende de cada caso de los países. ¿De acuerdo? Ese patrón de comercio interindustrial es muy predecible. O sea, yo sé lo que Estados Unidos va a vender a China, por ejemplo, lo que China va a vender a Estados Unidos. Ahora que el comercio intraindustrial es muy impredecible. Yo no sé cómo se da ese patrón de comercio. ¿Tú leíste aquí? No. Okay. La importancia del comercio intraindustrial e interindustrial depende de qué tan similares son los países. Mientras más similares son, más comercio intraindustrias habrá porque los productores producirán muchos bienes diferenciados de un mismo sector. Ok. Hay mucho comercio intraindustrial entre países que son ricos, o países avanzados. México, Estados Unidos tiene mucho comercio, pero está muy integrado. Pero realmente hay mucho comercio interindustrial entre países de Europa con Estados Unidos, Corea con Japón con Estados Unidos. Mientras más avanzados son y más cerca están, más comercio intraindustrial hay. El del comercio interindustrial no necesariamente tiene que ver con que son avanzados o no. Más o menos una cuarta parte del comercio mundial es intraindustrial. Pregúntate. Así como ahorita te estoy poniendo de comercio intraindustrial, porque de la última vez se ve la energía se bajó, pero se cambió para Estados Unidos. Así también te voy a poner un montón de Interindustrial es lo que hemos visto hasta ahora. O sea que República Dominicana es un país abundante en trabajo, produce bienes que son intensos en trabajo, se lo vende un país rico, ese país rico es abundante en capital y produce bienes que son intensos en capital en lo que nosotros. O sea, nosotros le vendemos a Estados Unidos dispositivos médicos que tienen un componente de plástico importante, porque vendemos plástico. Eso tienden a ser bienes más intensos en trabajo que un carro. Que nos venden a Estados Unidos, porque Estados Unidos abundan de capital, eso lo vamos a mover. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Están acumulados. No sé qué lo que va. Están en examen. No, los proviene a partir de ahora son los jueves. Ustedes van a ver si cuenta. El jueves, sí, porque yo doy la clase hoy y voy a la clase el martes. Entonces, esto es lo que se va a examinar para el jueves, para hacer el jueves y el martes. Todos los provienes de tienen diferencia. Vamos a ver, yo tengo que ver cómo le fue. Cómo le fue, si fue muy mal, vamos a hacerlo igual. No, porque yo mando la propuesta a un cliente, tengo que responder un tema muy bien. Tengo muchas cositas. Ayer
salimos a cenar, compramos, nos fue la noche. Tengo muchas cosas. Pero yo lo corregiré en el fin de semana. Aquí llegaron tarde, ¿verdad? ¿Quién me llamó? El debate no cuenta como tarjeta justificada. No, Es una buena ustedes pregunta. no me dijeron que venían tarde. Pero se lo habían dicho el día del examen. Ustedes dijeron que tenían un debate, no que iban a llegar tarde. Pero yo pensé que era entre 4. Lo que pasa es que nunca nos dijeron el orden. Cuando llegamos, hubo otra carrera que debatió antes que nosotros. No, pero te digo que si yo hubiera sabido eso, sí lo hago, pero ustedes no me dijeron, nadie me avisó. ¿Qué pasó con la charla de ayer? Yo le puse.